En una asistencia alimentaria en el que el demandado estuvo pagando esa prestación alimentaria, Sí, fallece. sí. Luego se abre la sucesión y pretenden, o sea, la parte actora de la asistencia alimentaria pretende que la masa, el acervo hereditario, forme parte también esa deuda que tienen, ¿verdad? Ujú. Que tenía el causante. ¿Cómo queda eso? A ver, muy interesante su pregunta. Vamos a responderla en los distintos escenarios que se pueden dar. Puede pasar lo más sencillito. El causante fue condenado a prestar asistencia alimentaria y se encontraba al día en la prestación. Todos los meses cubría la prestación y no existiendo ninguna deuda, porque desde el primer momento se hizo cargo y no desamparó, allí ya no hay ninguna obligación. ¿Por qué? Porque está acreditado el vínculo, vamos a decir, el lazo familiar entre el hijo y el padre, el asistente y el alimentado, ¿verdad? En donde perfectamente la persona que recibía los alimentos es declarada heredera y puede recibir los bienes de la herencia. Es decir, de hecho, por la presunción legal ya forma parte de la masa hereditaria. Ese es el caso más sencillo. Allí no hay ninguna obligación. Allí no hay nada que reclamar. Distinto sería el caso que el papá, el padre, generalmente el padre, adeuda mensualidades o aunque sea una de la prestación. ¿Por qué? Porque ahí hay un crédito. Allí sí es distinto, pero hay un crédito en cuanto a lo que se debe al tiempo de fallecimiento, porque si seguiría existiendo la obligación si la persona continuase con vida. Pero recordemos que no es, los herederos no son continuadores de la personalidad. Al morir la persona, se extingue eso. Es decir, si no tenía deudas, perfecto, terminó la obligación. ¿Por qué? Porque el heredero, pero porque el hijo que recibía la prestación o la hija que recibía la prestación automáticamente pasa a ser heredero. Si tenías deudas, ese crédito, supongamos, una mensualidad, dos mensualidades, tres mensualidades, o que nunca lo le prestó la asistencia, y hay un crédito a favor de la persona que tenía que recibir, eso sí puede solicitarse o si se puede mandar ante la masa hereditaria. ¿Por qué? Porque es una obligación que tenía el causante. En ese caso, sí puede la madre del menor promover un incidente de verificación de crédito en la sucesión diciendo, miren, acá por esta sentencia se le condenó al causante cuando estaba en vida de que él pague la prestación alimentaria y no lo pagó. Es decir, ahora que murió, vengo al proceso sucesorio a reclamar que se me abone, porque esto es un crédito, que se me abone lo que a él se le había sancionado a pagar y que adeudaba al tiempo de fallecer. Profesor, permiso. Eso Sí, en el caso de que exista una sentencia ya sobre la deuda, ¿verdad? igual podemos discutir si es que no existía la sentencia o si estábamos en litigio, eso automáticamente va a ser absorbido por el juez de la asociación. Si estábamos en litigio por prestaciones alimentarias no devengadas anteriormente o adeudadas y estamos en ese proceso, automáticamente ese expediente en donde el causante, el papá, era demandado para pagar la prestación, entonces automáticamente trae o tiene fuero de atracción al proceso sucesorio y el juez de la sucesión se va a volver competente en ese proceso que antes, cuando estaba vivo el causante, se tramitaba ante el juez del menor. Y allí se va a discutir con los herederos la existencia o no de ese crédito. Le explico la mecánica. La madre promueve en representación de su menor hija la acción correspondiente para que el padre abone la prestación alimentaria adeudada. Interín se ocurría ese trámite o se sustanciaba el procedimiento, fallece nuestro causante. Recuerden que de acuerdo al 733, todo lo que tenga la fase pasiva en donde el causante sea demandado, automáticamente tiene fuero de atracción ante el juez de la sucesión y van a litigar con los demás herederos del causante. Es decir,
el proceso se va a seguir desarrollando como si el causante estuviese vivo, pero ante el juez de la sucesión y con los demás herederos que éste tenga. Y allí vamos a ver si existe eventualmente ese crédito o esa obligación que antes se discutía ante el juez del menor. Y si se obtiene una resolución, si la madre obtiene una resolución favorable condenando a la masa hereditaria, allí evidentemente se perfecciona la existencia de ese crédito que va a ser cobrado con los bienes de la sucesión. Todos los gastos, todas las costas, todo va a salir de la masa hereditaria. Los herederos que litiguen no cubrirán con sus bienes. Se entiende perfectamente porque la prestación alimentaria también tiene vigencia a partir del inicio del juicio de alimentos, ¿verdad? Ahora bien, ¿hasta dónde iría, ¿verdad, el reclamo? ¿Hasta la muerte del causante? Claro, porque automáticamente pues se transfiere la propiedad y los derechos a los herederos. Y es hasta lo que él adeudaba nada más. Profe, tengo una consulta Dígame, adelante. en relación a eso. Sí. ¿No tendría que pedir los herederos entonces la cesación de la asistencia, ya que una de las causantes también de la cesación? Es que, de hecho, se va a extinguir luego. Con la muerte del alimentante se va a extinguir la obligación. Sí, de acuerdo a la formalidad, sí, hay que solicitar. Claro. Pero ¿qué pasa? Va a tener que venir al juez de la hay sucesión otra vez. así. Hay veces que tienen descuento, por ejemplo, la mayoría de los jubilados piden descuento directo y veces que esa parte, por ejemplo, yo te estoy diciendo porque solo con la cesación va a cesar también ese descuento. Y ahí bastante interesante su acotación porque vamos a dar un ejemplo bastante sencillo. La prestación es hasta cumplida la mayoría de edad. Bueno, ¿qué pasa? Muchas veces los hijos ya cumplen 18 años y pasan 2, 3, 4, 5 meses, un año y al progenitor se le sigue descontando. Pero, ¿por qué van a decir? Porque él tiene que pedir la cesación porque el hijo ya cumplió mayoría de edad. Pero la norma dice que hasta los 18 nomás. O sea, tiene que volver a pedir la cesación. Y sí, tiene que volver a pedir la cesación. Y tiene que haber una resolución judicial que quede firme, que diga que cesó la prestación, y que una vez que cesó, que queda firme esa resolución, allí recién se deja de descontar. Es decir, muchas veces se requiere ese formalismo. Entonces, para dar paz, para dar cumplimiento a ese ritual que está señalando usted, primero hay que comunicar al juez donde se tramitaba ese proceso de alimentos del menor o alimentos del mayor, comunicar que falleció el alimentante, es decir, la persona que aportaba los recursos falleció y por tanto se solicita la cesación. ¿Alguna consultita? Sí, doctor. Adelante. Decime si es que hay una sucesión y muere el hijo y los hijos de ese fallecido tienen que abrir primero otra sucesión para tener la declaratoria de herederos y para presentarse en la sucesión del abuelo, por ejemplo. Si durante la tramitación de la sucesión del abuelo fallece el hijo y para que tengan derecho los nietos en representación de su padre fallecido, sí, tiene que abrirse otro proceso sucesor. Explicamos, fallece el abuelo, interín se abre la sucesión del abuelo y antes de que se dicte la declaratoria, ¡pum!, fallece un hijo. Y los nietos del abuelo, para la redundancia, no van a poder ser declarados así nada más, porque el proceso sucesorio ya fue abierto con el abuelo. Podemos hacer, vamos a ese escenario, se abrió ya la sucesión del abuelo y repetimos, durante la tramitación de ese proceso es que falleció, antes de la declaratoria, fallece. Allí automáticamente pueden los nietos abrir el proceso sucesorio y presentarse y obtener la declaratoria en la sucesión del abuelo en representación de su papá fallecido. Allí no va a haber ningún problema. Eso es lo que se llama el derecho de representación. Vamos al otro escenario. Muere el abuelo y muere también, no al mismo tiempo, pero muere también el hijo. Los nietos pueden abrir tanto la sucesión del
abuelo como la sucesión del padre en un mismo proceso. Se puede, sin ningún problema se puede abrir. En lo referente al abuelo se van a declarar ciertos herederos y se van a declarar también los herederos en el proceso, en lo que sería, se declararía los herederos del hijo. Es decir, también se puede hacer dentro de un mismo proceso. No, nada obsta a que se pueda hacer el mismo proceso. Empezamos a ver este tipo de casos con la pandemia. De repente en una familia pasaban que morían 2, 3, 4 integrantes. Moría mamá, moría papá, y de repente moría uno o dos hijos y quedaba uno nada más. Entonces, ¿qué pasaba? Este uno que quedó, o el nieto que quedó, abre la sucesión de toditos para poder heredar. O sea, esa sería una pluralidad de causantes. Puede existir para no hacer tantos procesos sucesorios a la vez, porque todos tienen el mismo trámite, pues. Y van todos a declarar ciertos herederos. Es decir, se puede hacer. Profesor, una consulta en caso Sí. de pluralidad de causantes cuando dijiste. Sí. En ese caso, cuando se hace en un mismo proceso, las publicaciones de los delitos se tienen que hacer por cada causante o en uno solo se podría incluir todo. En uno solo podemos publicar la sucesión. Tenemos casos, en serio, así, realmente en serio, tenemos casos que falleció el papá, falleció la mamá y fallecieron dos hijos dentro de una misma familia. Y se hace todo en un mismo expediente sucesorio. Profe, Sí. en caso que el nieto quiera abrir la sucesión, pero nunca fue reconocido, o sea, no fue reconocido por el padre, el reconocimiento de filiación post-morte debo de iniciar con la sucesión del padre o cómo presento, doctor. Va a tener que iniciar la sucesión del padre, primeramente, plantear allí el reconocimiento o la acción de reconocimiento de filiación post-mortem. Va a tener que acreditar su vinculación con la única prueba que existe, la prueba pericial de ADN, que puede ser del mismo causante o con pruebas, vamos a decirlo, con las pruebas de afinidad que se puede obtener del hermano, si es que hay hermanos. Pero sí, lo va a tener que hacer necesariamente, va a tener que abrir la sucesión. Y si hay otros herederos, va a tener que litigar contra los otros herederos. Y en caso de que Ok. la afiliación ya se haya iniciado en el fuero de la niñez y en ese interín que fallezca el padre y se inicie el de asociación, ¿quién terminaría el juicio de reconocimiento? Los herederos que se declaren en el proceso sucesorio. Recuerden que O sea, iría a la sucesión entonces por fuero de atracción. sí, va a terminar yendo al proceso sucesorio. ¿Por qué? Porque el papá es demandado ahí, pues. Entonces, si muere el papá, obviamente tiene fuera de atracción todo lo que se discuta. Nuestro proceso de filiación que se tramitaba en el fuero del menor, automáticamente se va a trasladar al fuero civil y allí se va a sustanciar con los demás herederos que existen. Profesor, una consulta. Quisiera volver al supuesto anterior que estaba mencionando. Adelante. Corina. La pregunta, o tal vez no entendí bien la explicación que usted dio, era el supuesto en donde abierta la sucesión. Sí. En este caso se declara a 2 o 3 herederos del causante mediante la sentencia declaratoria y luego fallece uno de esos herederos. Sí. Posteriormente, el nieto pretende ingresar al juicio sucesorio ya con su declaratoria de heredero abierta en otro, o sea, tramitado en otro juicio. Se presenta entonces ante el juez que está tramitando el sucesorio de su abuelo con su declaratoria y él, en ese caso, mi pregunta puntual va y es la siguiente. Él tiene que ser declarado heredero de su abuelo habiendo sobrevivido su padre o con la declaratoria de heredero que ya tiene consigo reclama lo que le pertenece a su padre nada más. A ver, supongamos, vamos al escenario y tenemos dos salidas allí. Nos vamos con lo ritual hasta el último y adjudicamos el bien a ese heredero ya fallecido pero declarado en sentencia. Es decir, en el supuesto que usted estaba diciendo, falleció el abuelo, los hijos inician el proceso sucesorio
son declarados, tienen la sentencia declaratoria, ya están los hijos declarados y en el proceso de que se declara herederos y se adjudican, allí fallece uno de los hijos. Ahí tenemos dos soluciones. Vamos hasta el final y nos mantenemos con la adjudicación, o sea, adjudicamos a los hijos del causante, inscriben los hijos del causante, terminamos todo el circuito de inscripción en los registros públicos del bien a nombre del hijo fallecido, ya iniciamos, adjudicamos a él el bien y introducido registralmente ese bien a la masa hereditaria del padre, allí le adjudicamos a los hijos la parte que le correspondería. Esa es una solución. O bien, otro escenario es, falleció el abuelo, fueron declarados herederos los hijos, uno de los hijos falleció, interín se iba a adjudicar, entonces vienen los nietos con la declaratoria de la sentencia de la sucesión del papá y dicen, señor juez, de la sucesión de mi abuelo, queremos que en virtud a la sentencia declaratoria de nuestro padre, hijo de mi abuelo, nos adjudiques la parte que a él le correspondía en el proceso sucesorio. ¿Por qué? Porque ahora mismo nosotros somos los sucesores de él en sus derechos. Sí, por una cuestión de practicidad, sí podemos al momento de adjudicar decir, bueno, se adjudican los bienes, o sea, son herederos del abuelo, sus hijos, fulano, fulano, fulano. Bueno, y al momento de adjudicar es interín, se iba a adjudicar, interín se dictó la declaratoria y se va a adjudicar, paz, muere nuestro causante. Y ahí se introduce la SD, que por SD número tal, número tanto, de tal juzgado, de tal localidad, se declaró que son herederos ahora de este señor que era hijo del abuelo. Esto, entonces podemos adjudicarle los bienes que le correspondían en la sucesión del abuelo ahí automáticamente. Se puede hacer eso. Correcto, profe. Pero entonces es impropio, indebido que vengan estos hijos del heredero a solicitar ampliatoria de la declaratoria como heredero de su abuelo, habiendo sobrevivido su ascendiente, o sea, de estos nietos al causante, no pueden venir a solicitar declaratoria de heredero, o sea, pedir la ampliación como heredero de sus abuelos. No, porque ellos ya van a venir en representación, o sea, eso ya podemos subsanar o corregir al momento de adjudicar, pues. Sí, sí. Viste que se da mucho en la práctica, profe, este tipo de planteamiento. Y el 2576 del Código Civil dice claramente, ¿verdad? Los descendientes de un heredero muerto antes del causante. Y en este caso, este heredero murió después del causante. Entonces no puede entrar como heredero de su abuelo. Por lo menos eso es, o esa es la interpretación que yo tengo de ese 2576. Claro, no va a entrar como derecho de representación, pues. Exacto, no existe ahí premoriencia. No va a entrar de esa manera. Entonces, atendiendo a este artículo, ¿verdad? En donde ya hemos visto que no hay representación porque muere después del causante y no antes, entonces es impropio que un juzgado o irregular o ilícito, en este caso porque contraviene ese artículo, declarar heredero al nieto habiendo sobrevivido su padre a su abuelo. ¿Es eso? Sí, declarar propiamente dicho heredero ya no va a poder, porque les repito, para que una persona sea declarada heredera, tenemos ese principio o esas reglas de que el heredero más cercano excluye al más lejano. Acá ya el problema ya no es quién es declarado heredero, en la situación en la que estamos hablando, en el puntual ejemplo que tenemos. Ahí ya no es el problema de ser declarado heredero, sino ya es la adjudicación del bien. Entonces, el hilo conductor que te permite recibir los bienes o los derechos, lo perfeccionas con la sentencia declaratoria del hijo muerto. Vos con esa declaratoria perfectamente podés ejercer los derechos que le correspondían a esa persona como si fuese ese hijo que posteriormente falleció, porque estás actuando, estás ejerciendo los derechos que él los tenía.